Hermanas y hermanos, antes de entrar en sustancia con el Evangelio, deseo revisitar las primeras dos lecturas. La primera lectura de este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, viene del profeta Isaías y tiene las siguientes líneas. Por ejemplo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Naftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Esta región, estos dos pueblos, estaban localizados en la Galilea pagana, o sea, bien al norte de Jerusalén, de Judá, de esa sección. Y mientras más al norte, pues más paganos, más alejados del judaísmo como se conocía en ese momento. Pero hay una promesa. El pueblo que estaba en tinieblas va a ver una gran luz. La segunda lectura, interesantísima, hermanas y hermanos, es la de San Pablo, primera carta a los Corintios. Y dice, hermanos, les exhorto, aquí hay una petición, les exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a todos vivan en concordia y no hayan divisiones entre ustedes. Esto es maravilloso, ¿ves? Porque si nos damos cuenta, la primera lectura lo que está hablando es de una división, ¿no? De la Galilea de los paganos, en contra de la Galilea de los creyentes y del mensaje del Evangelio, hasta cierto punto. Entonces, estamos diciendo aquí, San Pablo, vivan unidos. Me he enterado por algunos servidores de Cloé de que hay discordia entre ustedes. Unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? No. ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre del Pablo? Fascinante esta parte. La unidad tiene que expresarse en todos los niveles de la iglesia, de la asamblea y de la comunidad de fe. Y en ocasiones, infortunadamente, caemos en el error porque estamos en un grupo en particular que a ti te llena, que a ti te hace feliz, que a ti te da seguridad, estabilidad, visión e identidad. Pensamos que esa es la única forma de hacer las cosas y de salvarnos. Y decimos, no, yo soy carismático. ¿Qué es usted? Pues yo rezo el rosario. Pues qué pena. O sea, y así se la pasan. El carismático que está en desacuerdo quizás con la Legión de María, con los guadalupanos, con los hijos de la Divina Providencia, con los siervos de María, etc. El cursillista que está en contra de otros grupos y así por el estilo. Y eso en realidad, en primer lugar, no es correcto. Es un signo de ignorancia porque si tú encuentras una cosa que es buena, no pienses que ese es el único camino. Hay otras formas de servir a Dios en la iglesia, no necesariamente bajo un simple ministerio, bajo una simple identidad. Y aquí utiliza los nombres de los líderes, que también implica lo mismo para nosotros. Uno no puede ir a la iglesia por un líder. Eso es un error. Los hombres no salvan. El hombre no salva. Es Dios el que salva. Es Cristo el que salva, no el ser humano. Atención. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. En el caso de que si te tocó un sacerdote bueno, ¿verdad? Perfecto, te gustan sus homilías, te gusta cómo él predica, cómo él preside sobre los misterios de la fe, los consejos que da, las confesiones que hace. Maravilloso. Pero tú no deberías ir por el sacerdote a una comunidad de fe. Tú vas por Cristo. Tú vas por la Eucaristía. Tú vas por los sacramentos, no necesariamente por el hombre. Porque inclusive cuando el sacerdote está celebrando sacramentos, no lo hace como hombre en su nombre. Lo está haciendo in persona Christi, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, si te tocó un sacerdote que no es de tu agrado, quizás un sacerdote idiosincrático, quizás un sacerdote difícil, ¿verdad? Y está en tu parroquia,
eso de decir, bueno, pues yo no voy a la comunión en esta línea porque aquí es el cura que me cae mal. Voy a la comunión que la está dando el diácono o la monja o qué sé yo. No, no, la comunión es la misma. Ahí va, ahí vemos, ¿no? Hay que tener una madurez. La comunión sigue siendo la misma, no importa quién te la presente, un laico, una religiosa, un sacerdote o un diácono. Cristo es Cristo y tú vas por Cristo, tú no vas por ningún ser humano, porque entonces, ¿qué va a pasar el día en que ese líder que tú admiras tanto te falle, que cometa un error? ¿Vas a dejar de ir? Si ese es el caso, es una fe muy pequeña, muy inmadura. Y Dios se merece más. Tenemos que ser generosos, inclusive hasta con nuestra fe. Y entramos al Evangelio. ¿Y qué nos dice el Evangelio? El Evangelio prepara el escenario. Dice que Jesús, después que se enteró que San Juan Bautista fue arrestado, ya ahí tú ves una luz roja. O sea, ya ahí tú ves una situación delicada, porque si San Juan Bautista, el precursor, el profeta, el último de los profetas en realidad, ¿no?, de nuestra tradición bíblica, está en la cárcel, pues ya es un problema, porque ese es el primero, y la idea es seguir con todos los demás, particularmente con Cristo, ¿no?, en eso de los arrestos y el rechazo. ¿Y qué hace Cristo? Cristo se retira a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, va más para el norte y se fue a vivir a Capernaum, junto al lago del territorio de Zebulón y Neftalí. Ahí se conectan las historias bíblicas con estas lecturas. ¿Y qué hace? El Mateo identifica Galilea de los paganos. Y claro, mientras más alejada de Jerusalén, pues más alejado del templo. Y van a haber más propensos y propensas personas a seguir con su paganismo, que existían también, convivían inclusive. Convivían en el sentido de que existían, no de que se llevaran. Atención. Y dice, se repite la acotación bíblica de la primera lectura. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz y por ahí va Jesús. Ahí entra Jesús. Y Jesús comienza a predicar, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y esta exhortación es una exhortación que a muchas personas no les cae, porque se sienten juzgados. O sea, ¿por qué me voy a convertir? ¿De qué? ¿Cómo? Pensando estas personas que su manera de ser es la correcta. Y Jesús estaba diciendo, conviértete, da la media vuelta, aspira por algo más grande, más hermoso. Está cerca el reino de los cielos. Y de hecho está cerca. ¿Para empezar en quién? En Él. Y de esa manera se encuentra con los apóstoles. Y Jesús llega a la vida de los primeros 4 apóstoles. Y Jesús puede llegar a nosotros de varias maneras. Atención. Para aquellos que ya han tenido un encuentro con Cristo, las circunstancias pueden ser variadas. Y yo digo y pienso que en ese sentido varios grupos protestantes tienen un detalle muy hermoso. Ellos te hablan del día en que conocieron a Cristo. Y te dicen la hora, te dicen el día en que tuvo un encuentro con Cristo. En ese sentido, yo creo que es un detalle precioso, bonito, porque es como una memoria, ¿verdad? Para nosotros sería el bautismo, sería el equivalente. Aún así, como que muchos católicos no nos cae esa idea de señalar qué momento, qué pasó en mi vida, donde yo reconocí que Cristo es mi Salvador. Atención, no es cuestión de conocer a Cristo. Tú te puedes saber el catecismo, pero el que te sepas el catecismo indica solamente que estás catequizado, no que estés evangelizado, no que tengas una relación interna, íntima con Dios en Cristo. Entonces, Cristo te puede llegar a ti en cualquier momento y de diferentes circunstancias. Digamos, fuiste a un retiro y en el retiro te encontraste con Cristo
y te encontraste contigo mismo. ¡Boom! Cristo llegó a tu casa. Fuiste a una misa de sanación. Y fuiste a una misa de sanación no simplemente por cuestión física, pero a lo mejor necesitábamos ser sanados de algo espiritual, de algo moral. Y fuiste a esa misa y te sanaste, te encontraste con Cristo, ¿ves? Durante una tragedia también uno puede encontrar a Cristo, o una enfermedad que amenazó tu vida y te diste cuenta, si yo no me abandono en Cristo, ¿en quién más? Entonces, durante tu primera comunión también, no todo tiene que ser de drama tan intenso, puede ser como el drama de la primera comunión, ¿ves? También conociste a Cristo, por primera vez te diste cuenta en esa Eucaristía, o te casaste con un cónyuge cristiano muy devoto y a través de él, a través de ella, ella te enseñó a amar, y él te enseñó a amar, y te enseñó a amar a Cristo también, cuando te llevaba a la iglesia, cuando te llevaba a los rosarios, cuando te explicaba las cosas de la iglesia. Todas estas formas son válidas, algunas intensas y ciertamente algunas impredecibles. No me lo esperaba. Yo no me esperaba que Cristo me hablara de esta forma en esta situación. Y ciertamente es dentro de lo cotidiano de nuestra existencia, donde Él se manifiesta, donde Él se hace presente. Y las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio, son testimonio de ello. Era simplemente otro día más en la costa del mar de Galilea, cuando llegó esta invitación. Y me imagino que seguramente todos estaban afanados, los apóstoles, los que eran pescadores, afanados en su labor, ponderando preguntas. ¿Habrá una buena pesca? ¿Tendremos una buena pesca? ¿Las redes están listas? ¿Cómo estará el tiempo? ¿Cómo estará la temperatura? Esto, lo otro. O sea, afanados y también quizás afanados en cosas personales. Mi esposa está enferma. Se me perdió mi niño. ¿Dónde estará? O sea, cosas, ¿cómo podré pagar la comida para este día, para mi familia? Cosas personales del diario vivir. Y en medio de eso, ¡boom!, llega la invitación. La invitación de hoy a Pedro, Andrés, Jaime y Juan, los dos grupos de hermanos en el Evangelio. Y esta invitación fue directa, sencilla y muy simple. No se les prometió nada. No se les dieron indicios de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. Y no hubo duda que tampoco de su parte, los cuatro, hubo titubeos, porque dice la Escritura que soltaron sus redes allí mismo. Ahora piensen, el pescar era su método de sobrevivencia, de vivir. Y al soltar esas redes y esos botes, respondieron al llamado, se abandonaron totalmente en la misericordia de Dios y en un Cristo que los iba a salvar. Ahora, junto con soltar las redes, ¿qué más sueltan? El control que tenían sobre sus vidas, como una forma de seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres, ir más allá. Y eran personas, por decir, normales, personas ordinarias, ¿verdad? Normal, sin ningún entrenamiento particular, aparte de la pesca. Habilidades especiales, quizás no tenían. Y aún así, ellos fueron invitados al conocimiento y al amor de Dios por todo el mundo. Y los invitó Cristo, en nombre de Dios, a crear un mundo mejor, a llevar y ser puentes de la salvación de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Una evangelización. No podemos decir que es una nueva porque es la primera vez que se evangeliza, ¿no? Según el mensaje de los evangelios. Y este llamado hecho a los discípulos dio forma a nuestro llamado y nos dio un modelo de discipulado digno de ser seguido y digno de todos los bautizados. Toda persona que esté bautizada tiene esta obligación amorosa
de llevar la buena nueva, de evangelizar a otros, de traer consuelo, darle consuelo a otros. Y entonces vemos cómo Jesús les dio a ellos una misión. Una misión, y pensemos, esto es lo que a mí me llama la atención. En ellos vemos las primeras chispas, los apóstoles y discípulos, las primeras chispas del ministerio de Jesús. Estos son llamados a iniciar ese discipulado. Estos son los orígenes de la iglesia. Orígenes simples, sencillos y humildes. Yo a veces pienso, Dios mío, teníamos todos los elementos para fracasar. Todos los elementos para fallar. Porque encima de que no teníamos muchos profesionales en ese entonces, al principio, o muchas personas, ¿verdad? Educadas o con recursos, para colmo de males, nos persiguen y nos hacen mártires. O sea que si tú estudias eso, solamente fue la gracia de Dios la que permitió que la iglesia se levantara como una opción primaria para la salvación del mundo. ¿Ves? Entonces yo digo, es el Espíritu Santo el que puede hacer eso, porque los elementos humanos estaban ahí para fallar. Pero no fue así. Y hasta el sol de hoy no ha sido así. Jesús les dio a ellos una misión como nos la da a nosotros. El ministerio de Jesús comenzó a las orillas del mar de Galilea y se ha convertido en el honor y la responsabilidad de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y de nosotros que somos miembros de la iglesia. El llamado hecho a sus discípulos dio forma, como dije anteriormente, a nuestro llamado y nos da un modelo. E independientemente de qué tipo de católico eres, católico de cuna, un converso, un católico que regresa a la iglesia, un católico anónimo o un católico a través del matrimonio, llega ese momento sagrado en el que identificamos el llamado del amado para seguirlo y servirlo. Y primero, confesarlo con los labios y segundo, con el corazón. Es tú decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, y a la luz de esta prédica, yo creo en Jesús, que es mi Salvador. Y si tú no lo has hecho, aprovecha hoy. Aprovecha este instante y di, sí, yo creo en que Cristo es mi Salvador. Al confesarlo con tus labios y con tu corazón, tienes que moverte. Tienes que enseñar las maravillas de Cristo en ti y en tu vida. Y no importa cómo Jesús elija acercarse a nosotros, siempre hay un momento en el que una vez que conocemos al amor del Redentor, de Dios, y por nuestro libre albedrío, libremente, podemos decir, sí, creo y quiero seguirlo. Y la respuesta debe venir de lo más profundo de nuestras vidas, de nuestras luchas diarias, nuestros sueños, nuestras decepciones, visiones y logros y esfuerzos. Implica los altibajos de una vida que lucha a veces entre miserias personales, miserias colectivas y nuestro deseo de servir a Dios. En este momento se nos presenta la oportunidad de responderle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Mente, conocimiento, alma, la disposición, corazón con sabiduría y de seguirlo cooperando con su plan de salvación. No debemos olvidar que somos la manita de Dios. Nuestras manos son las manos de Dios y que la generosidad de Dios se libera con hombres y mujeres como nosotros en todos los ámbitos de la vida. Nos volvemos, nos tornamos a Dios con todo lo que tenemos y respondemos sí. Prediquemos, enseñemos y sanemos este mundo haciendo de Jesús nuestra primera y única elección.